En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año. Organización Mundial de la Salud. Las mujeres de todas las edades reproductivas tienen abortos, pero en los países donde el aborto está restringido legalmente, ellas corren más riesgo de tener una práctica insegura. Un aborto inseguro es un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado, realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria, o que se lleva a cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo o ambos. ¿Por qué el aborto es un tema de salud pública? Según la Organización Mundial de la Salud, una tercera parte de las muertes mundiales atribuibles al aborto inseguro son causadas por el acceso limitado a métodos anticonceptivos e información sobre servicios de salud reproductiva. Existe un consenso cada vez mayor acerca de que el aborto inseguro es una causa importante de mortalidad materna y que puede y debe prevenirse mediante la educación sexual, la planificación familiar, los servicios para un aborto sin riesgos en la medida en que la ley lo permita y la atención posterior al aborto en todos los casos. ¿Qué implica la objeción de conciencia? Cada profesional de la salud tiene el derecho de negarse por razones de conciencia a proveer abortos, pero ese derecho no lo faculta a impedir o negar el acceso a servicios de aborto legales, porque esto demora el cuidado de las mujeres y pone su salud y su vida en riesgo. En dichos casos, los proveedores de salud deben derivar a la mujer a un proveedor capacitado y dispuesto dentro del mismo centro o a otro centro de fácil acceso, de acuerdo con la ley. ¿Cómo se relaciona el aborto restringido legalmente con la muerte materna? Cada año aproximadamente 47,000 mujeres mueren debido a complicaciones de un aborto inseguro y se calcula que 5 millones de mujeres padecen discapacidades temporales o permanentes e incluso infertilidad. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de un aborto inseguro? Cuando se finaliza un embarazo de manera insegura, existen complicaciones como hemorragia, infecciones, septicemia, peritonitis, traumatismo del cuello del útero y los órganos abdominales, e incluso complicaciones relacionadas con la anestesia. Una de cada 4 mujeres sometidas a un aborto inseguro probablemente desarrolle una incapacidad temporal o permanente, y en el peor de los casos se produce la muerte de la mujer. ¿Siempre ocurren estas complicaciones? En realidad no. En los países donde las leyes y las políticas permiten realizar un aborto seguro, las complicaciones se reducen al mínimo. Cuando se legaliza la interrupción voluntaria del embarazo, ¿aumenta el número de abortos? No necesariamente, según las cifras de varios países donde el aborto es legal. En Uruguay, por ejemplo, el porcentaje de abortos bajó de 37% en 2005 a 8% en 2015. Además, es uno de los países con menor tasa de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. España y Portugal también son lugares donde el número de abortos disminuyó después de la legalización. Además, hay que recordar que la legalización del aborto no implica que vaya a ser obligatorio. ¿Cuál es la situación en Ecuador? En Ecuador, el aborto es permitido en 2 casos: para evitar poner en peligro la vida o la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. En cualquier otro caso, el Código Orgánico Integral Penal establece que la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Según datos de la Fiscalía, en los últimos 3 años, 13,969 mujeres fueron violadas. 718 víctimas tenían menos de 10 años.
Por eso, actualmente en Ecuador se intenta actualizar la ley para permitir a todas las mujeres que han sufrido una violación decidir si quieren interrumpir el embarazo, tengan o no una discapacidad mental. Todas las mujeres pueden ser víctimas de una violación, pero son las mujeres más pobres quienes ponen en riesgo su vida en abortos inseguros o se ven obligadas a llevar a término un embarazo no deseado que va a profundizar en su círculo de pobreza.